Este es un capítulo más de La Capitana y hoy está con nosotros una jugadora española con experiencia en el fútbol japonés y estadounidense. Paula Guerrero, gracias por estar aquí. Hola, buenas, encantada de estar aquí, gracias. Yo feliz, le digo, me encanta tener mujeres porque siempre fluye mejor la plática. Es como si estás en un cafecito. Sí, la verdad es que sí, está muy a gusto siempre. Sí. Mira, me gusta siempre empezar un poco desde que tú empezaste a jugar, supongo que fue de niña, cómo es que nació ese gusto, si alguien más de tu familia jugaba, o cómo fue que empezaste en el tema del fútbol. Pues a ver, yo empecé a jugar en un club a los 6 años, pero yo recuerdo que mis padres me decían que desde los 2, 3 añitos iba siempre con un balón por ahí y en el colegio siempre estaba jugando con mis amigos en el fútbol en el patio. Entonces, cuando cumplí los 6 años, mis padres me llevaron a probar a un club de chicos, porque por entonces todavía no había equipos de chicas en España. Y ahí empezó todo. Empecé con chicos, estuve 5 años en el mismo club y ya luego a los 11 años, cuando ya empezaba a notarse la diferencia física, sobre todo, pues ya pasé al Levante a jugar con chicas. ¿En tu primer club fue el Levante? El primer club de chicos se llamaba Marítimo, era un club que había cerca de mi barrio, y el primer club de chicas, Levante, sí. ¿Es desde Valencia? Sí, soy de Valencia. Soy de Valencia, Nosotros estuvimos en Valencia. Ciudad Nos preciosa. Gustó, sí. Y se come de maravilla. Yo creo que es de los mejores lugares en España donde se come. La dieta mediterránea y la paella, que no falte. Sí, que ya me explicaron que la paella es valenciana. Sí, porque hay mucha confusión por ahí. Hay mucha confusión. ¿Y sabes hacer paella? Sí. Sí. Bien. Me enseñó mi padre. ¿Y la haces, por ejemplo, aquí o solo cuando estás Pues tengo pendiente, mis compañeras de equipo ya me lo están diciendo desde hace tiempo, lo que pasa es que una paella para tanta gente es complicado, pero sí que tengo en mente hacer una mediana. ¿Y la has hecho alguna vez así para tantos? Para tantos no, he hecho para quizás 8 o 10 personas, pero pues para sí, más también. personas es complicado. Sí. Cuando os invitas. Sí, claro, estáis invitadísimos. Sumas 2. Por supuesto. Entonces, empiezas el Levante a los 11 años. 11 años. Y ya eran puras niñas. Ahí eran todo chicas, ya era liga también femenina y ahí me desarrollé en todas las categorías hasta que a los 15 años empecé a entrenar ya con el primer equipo y no sé si llegué a cumplir los 16, ya debuté en primera división con el Levante. ¿A los 15 años? Sí. Bien chiquita. Muy jovencita, sí. ¿En el Levante? En el Levante. Wow. Estuve en total 8 años, hasta los 19 que luego emprendí el viaje a Estados Unidos. Pero, o sea, usualmente, ¿a los cuántos años debutan las mujeres? Pues depende, al final sí que es verdad pues que yo y otras jugadoras pues éramos las que más destacábamos en categorías inferiores, entonces pues nos dieron la oportunidad de empezar con el primer equipo, muy jovencitas y fue la verdad es que un sueño. ¿Cómo fue el día que debutaste? Cuéntame, estabas bien chiquita. Pues encima fue en casa, o sea que por suerte pues pudo ir también mi familia y ya te digo, es que creo que no había cumplido todavía los 16 y pues era un partido pues que íbamos ganando y en la segunda parte me dijo el entrenador que saliese a calentar y cuando salí dije, ya ¡qué empezaba padre! Esto. Sí, ¿Te fue difícil mientras eras una niña como jugar fútbol por el tema de que el fútbol es del niño? O sea, ¿sí te tocó esa etapa? Sí que me tocó esa etapa. ¿Sí? Sí, por desgracia entre comillas, sí. Sí que es cierto que yo tuve la suerte que en el colegio, pues con mi grupo de amigos, pues nunca he tenido ningún problema. Sí. Siempre, porque es que siempre hemos tenido, desde pequeñitos hemos ido a las mismas clases, entonces nunca estaban acostumbrados. Claro. Sí que es cierto que quizás pues cuando ya pasábamos al instituto, pues como que pues chicos que no nos conocían o tal, pues sí que me ha llegado el típico insulto de marimacho, ¿qué haces jugando aquí y tal? Y también cuando empecé a jugar con chicos, pues me he llevado algún tirón de coleta, me he llevado muchos insultos de los padres, ojo, los padres, antes que los jugadores. Pero por suerte, la verdad, obviamente, claro que no te gusta escucharlo, pero yo como iba mucho a la mía, yo me dedicaba a jugar y me dedicaba a mostrar en el campo lo que valía. Y yo creo que les daba mucha rabia que una chica pues pudiese jugar mejor que ellos. Claro. ¿Y tus papás qué decían? Mis padres, pues por suerte, yo no recuerdo en ningún momento que a mí me afectara de forma traumática, o sea, yo creo que lo hablaron normal conmigo, si escuchaban obviamente cualquier cosa, pues se dirigían a los padres, pero
siempre me han apoyado y entonces pues he tenido mucha suerte en ese sentido. ¿Eran más insultos por parte de niños o de niñas? De niños, porque yo al final empecé en una liga que era todo chicos Sí. y era muy raro encontrarme pues con otra chica. De hecho, si me encontraba era como, wow, estamos aquí, pues somos de las pocas chicas, ¿no? que estamos jugando con ellos, pero pues venía de chicos, ¿Sí? mayoritariamente. Y de los padres, a mí algo que Qué ahora con el tiempo lo pienso y digo, Sí. no sé, no les gustaba ver pues, que sus hijos pues, eran superados por una mujer. ¿Y Sí, qué te sí. decían los papás? Pues no quiero decirlo en cámara, Sí. pero insultos, claro. Insultos a una niña de pues 6, 7, 8 años, que dices, No, ¿hasta bueno, dónde llegamos? claro. Sí. O sea, sacaban sus frustraciones Sí, contigo. Pinche pero gente. yo jugaba, metía goles, iba a la mía. Y les callabas la Y boca. así me dio bien, así que callaba bocas, no tenía problema. ¿Quién es la persona que más te impactó en tu infancia? ¿En cuanto al fútbol o a vida personal? Pues a los dos puede ser. A ver, yo todo lo que he conseguido y la persona que soy, tengo que dar las gracias a mis padres. O sea, sé que el momento en el que empecé a jugar a fútbol era un momento no como el de ahora, en el que se ven muchas más chicas que pueden jugar a deportes y en especial el fútbol. Entonces, pues para mí es un orgullo tener los padres que tengo y les doy las gracias porque en ningún momento me dijeron, mira, Paula, es que solo juegan chicos, nada. O sea, yo recuerdo que de hecho me llevó mi padre de sorpresa al primer entrenamiento. Me dijo, tal, mira, es que he hablado con este equipo y te van a dejar entrenar y si te gusta, pues te apunto. Sí. Entonces, pues yo diría que mis padres son unos referentes. ¿Ninguno de tus papás o Nadie hermanos jugaba. o así? Nadie. No saben de dónde ha salido. Chistoso. No saben de dónde ha salido. Sí que tengo primos de mi edad que también les juegan a gusta, fútbol, sí. pero de pequeñita es que no había ninguna pelota en casa. Las que había eran que las había pedido yo. Y mi hermana mayor tampoco le daba el balón. Qué simpático. Y se me hace padre porque, o sea, Sí. fue hace muchos años, digo, tampoco es de que seas muy mayor, pero de todos modos apenas creo que está cambiando y la gente está como entendiéndolo más. Es que llegar a tu hijo, yo me pongo, ¿no? En el lugar de tus papás, de decir, llega mi hija y de repente, pues le gusta el fútbol en ese entonces y que ellos con toda la apertura de, pues vamos a buscar dónde. Claro. Se me hace padrísimo, porque ¿cuántas niñas no habrá habido? Que muchas. no, tú vete al ballet, tú ponte a bailar, tú tal, y le cambiaron el chip. Muchas. De hecho, en el mismo colegio en el que estaba yo me acuerdo que pues a lo mejor compañeras de mi clase pues no se metían a jugar pues por si decían esto, lo otro, tal. Claro. Pero por suerte ha cambiado la cosa. No te tocaron esos papás y a mí aparte. No me tocó. Exacto. Sí. Entonces, estás en el Levante, debutas. Sí, y estoy jugando en primera división hasta los 19 años, allí con ellos. Y a los 19 años decido pues cambiar de aires, por así decirlo, y llevar mis estudios universitarios a Estados Unidos. Consigo una beca académico-deportiva y me voy al estado de Indiana a estudiar allí en la universidad y a jugar. Pero no jugabas en primera, o sea, jugabas en la universidad. Era la primera división de la liga universitaria. Ok. ¿Y por qué decides como dejar todo aquí, irte para allá? Pues porque siempre me había interesado el salir fuera de España. Siempre me había traído mucho también la idea de aprender inglés. Sí. Era algo que, bueno, que el tema de estudios también mis padres me lo habían inculcado mucho. Y porque creo que era una pedazo de oportunidad. Al final iba a conocer gente nueva, una cultura nueva, iba a tener mis estudios en inglés, iba a ver mundo y iba a ver también otra forma de jugar a fútbol. Entonces me parecía un buen momento porque no, siendo joven, pues viajar fuera. Pero, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de cualquiera que quiere ser futbolista, debuta, consigue estar en un equipo y tal, y de repente es como, bueno, lo voy a dejar y voy a irme a otra cosa que no es que sea menos o peor, porque al final en muchos aspectos creciste, pero eso que conseguiste como que lo dejas de un lado. Es cierto que paralelamente a esa carrera deportiva, cuando llegas a un primer equipo, pues llevas un proceso detrás. Entrenas con un filial y muchas veces pues compaginas los entrenamientos con un primer equipo. A mí me coincidió que yo estaba en etapa de estudiar el selectivo, que es la prueba de acceso a la universidad, y sí que es verdad que lo pasé muy mal en cuanto a organizarme el tiempo, porque entrenaba con unos, entrenaba con otros. Quizás yo jugaba el sábado con el primer equipo y el domingo también me iba a jugar con el filial. Y hubo un momento que dije,
El fútbol para mí es muy importante, pero los estudios tampoco los quiero dejar de lado ni quiero darles también cierta prioridad. Entonces mi decisión también de irme a Estados Unidos también fue por esa parte. Yo sabía que en Estados Unidos el perfil de atleta y estudiante lo tratan súper bien. O sea, allí yo al final pues tenía que cambiar muchas clases o tenía que cambiar horarios de exámenes. La carrera a la que me quería meter también era muy exigente y dije, vamos a intentar priorizar también un poquito más los estudios, todavía soy joven, no es tampoco una forma de perder en cuanto a fútbol, porque el nivel que encontré al final era primera división, era un buen nivel. Y dije, pues es un momento también para poder priorizar en cuanto a estudios. Porque estaba jugándolo todo, estaba jugando de titular y estaba muy a gusto, pero también creo que mis padres también me dieron esa visión madura de cara a futuro, porque las mujeres por entonces y ahora está mejorando, pero necesitamos también pues tener unos estudios para después del fútbol, pues Claro. ¿Cómo escogiste? ¿Es la carrera de biología? Biología molecular y celular. ¿Por qué decidiste esa carrera? Pues porque... Suena muy complicada. Sí, en el instituto a mí, no sé, siempre me había encantado la asignatura de biología, en el colegio y en el instituto, y era como que en esa clase siempre se me quedaba como corto. Siempre estaba preguntando al profesor pues cosas, yo era muy curiosa, pues me explicaban algo de una enfermedad y yo decía, ¿y por qué esto? ¿Y por qué sucede? Era como que me parecía muy curioso sobre todo el tema, pues eso de las enfermedades del cuerpo humano, cómo funcionaban. Y buscando primero aquí carrera en Valencia para ver cuál sería la que mejor encajaría, pues encontré el tema de biomedicina, biología molecular y decidí pues estudiar eso allí en la carrera a la que fui a Muncie, que era el pueblo donde estudié. ¿Cuántos años estabas? Estuve 3 años, porque sí que es cierto que empecé un año en Valencia. Empecé un año en Valencia la carrera, que era la carrera de biomedicina. Sí. Y por lo que te digo, de organizarme el tiempo, la universidad te exige también muchísimo más tiempo de estudio, no podía ir a muchas clases porque era por la mañana clases, por la tarde prácticas, yo entrenaba. Digo, hay algo que no puedo, y a mí me gusta estar al 100% en el fútbol y en los estudios. Y fue entonces cuando decidí, pues mira, voy a irme a Estados Unidos, allí me amoldan perfectamente los entrenamientos a las clases, recibimos muchísima ayuda para los estudios y encima pues había la opción de estudiar una carrera que me gustaba. Entonces dije... ¿Qué? Me vas a llamar inculta, pero ¿en qué trabajan las personas que estudian eso? Pues se dedican a la investigación, básicamente. Sí que es verdad que es como la rama principal, pero pues, por ejemplo, a buscar vacunas, a encontrar el porqué de esas enfermedades y pues a intentar pues, buscar en muchos sentidos pues, los medicamentos o las curas de las enfermedades en general del cuerpo humano. ¿Y cuando terminaste esa carrera, empezaste a trabajar en algo o no? No, estuve mientras acababa haciendo prácticas un año en un laboratorio allí con uno de los profesores y cuando acabé la carrera me vine a España, fue cuando fiché por el Valencia. Y como me había gustado la carrera, pero la que había entrado en Valencia me parecía una pasada, o sea, y me habían dicho que era muy completa y entonces pues volví a estudiar en Valencia la carrera que había empezado, biomedicina. Entonces volví al ritmo de compaginar los entrenamientos con la carrera de biomedicina. Y se ha ido alargando un poco en el tiempo por tema de organizar y tal, y hasta este verano pasado ha sido cuando la he podido acabar. O sea, ¿te encanta estudiar o qué? Se está muy bien estudiando, ¿eh? La verdad que me lo dicen mis padres. A la época de se está muy bien estudiando, sí. No sé, pero es que me encantaba esa carrera y como la había empezado, también yo soy muy... De cuando empiezo una cosa me gusta acabarla, era como que se me había quedado a medias y además pues acabaría con 2 carreras que de cara al futuro laboral pues creo que también es algo muy positivo. ¿En algún momento quieres ejercer? Sí. Sí. Y estar como en un... He decidido no estar en un laboratorio en sí porque no me veo. O sea, lo he probado en las clases de prácticas y todo, hemos trabajado en laboratorio y tal, pero quizás me vaya un poquito más por una rama más enfocada a la farmacéutica, pues a tratar con medicamentos, ensayos clínicos, un poquito más. Moverme un poco más. ¡Qué padre!, ¿no? Sí.
Y mientras estudiabas y entrenabas, ¿te era difícil como compaginar una cosa con la otra o en Estados Unidos como que eso lo tiene muy organizado? En Estados Unidos lo tiene muy organizado. Okay. Yo al final aquí en Valencia, sobre todo estas carreras que son muy densas de materia y son muy prácticas, entonces tienes una parte teórica y luego tienes una parte práctica y eso se organiza durante todo el día. Yo a lo mejor iba a clase por la tarde, pero por la mañana tenía toda la mañana las prácticas de laboratorio y yo tenía que ir a entrenar. Entonces, por eso también me ha llevado en el tiempo sacarme la carrera porque tenía que pedir permiso o los entrenamientos o las prácticas que eran obligatorias, entonces si no acudía no me aprobaban. Okay. Entonces era complicado compaginarlo, sí, por eso fue uno de los motivos por los que decidí irme, pero en Estados Unidos todo súper bien. Era como que organizábamos la semana de entrenamientos, nosotras teníamos como el Academic Advisor, que era como nuestro gerente, por así decirlo, y nos decía, vale, pues a partir de estos entrenamientos, aquí tienes las clases. Y, o sea, ¿le daban prioridad al entrenamiento? Yo hablaba con el profesor la primera clase y le decía, mira, sabes que estoy en el equipo de la universidad de fútbol. Ah, vale, perfecto, nada, no te preocupes, si alguna vez te cambio el examen sin problema, o sea, los deberes igual. ¿Y viajaban y todo para jugar? ¡Wow! Sí. Está padre, ¿no? Y luego eso es otra cosa. Me hizo falta irme a Estados Unidos. Que pude visitar el primer año en pretemporada, nos fuimos a Los Ángeles. Eso fue una pasada. Claro. Recién llegada, el viaje, porque hacíamos como un viaje de pretemporada cada año, y el primero fue a Los Ángeles y pues al final pues poder visitar el país. También fuimos a las cataratas de Niágara, a Nueva York. Pues está guay. Háblame como de esa parte deportiva de Estados Unidos. ¿Se puede comparar un poco? Porque dices que estaban como en primera de la parte, era como de los de la primera división de la liga universitaria, sí. Y luego aparte estaba lo que creo que va a ser la liga profesional, que es otro mundo. ¿Es muy diferente? Claro, es que al final cuando estás en época de estudiar en esos años, la gente pues no suele optar a la liga profesional hasta que acaba la carrera. Entonces, a mí lo que me ofrecieron en un principio pues fue el tema porque también económicamente las universidades de Estados Unidos son muy caras y lo que se ofrece mucho a jugadoras españolas son becas. Claro. Entonces era como algo muy diferente. Si hubiese decidido ir al fútbol profesional, no hubiese podido tener esa ayuda con la universidad. Yo al final vivía ahí en la universidad con mis compañeras de equipo, era todo como que estaba muy, muy entrelazado. Y al final la primera división de Estados Unidos, la liga universitaria, pues de ahí salen muchas jugadoras que luego van a estar en la liga profesional, entonces era un buen nivel. Porque aparte estaban muy bien preparadas, ¿no? Físicamente hacíamos de gimnasio, yo no había hecho tanto gimnasio en mi vida, y encima a las 6 de la mañana. Claro, para luego ir a las clases, a las 6 de la mañana gimnasio, luego clases, comías y a las 3 o así otra vez a entrenar por la tarde. ¿Crees que esa etapa te sirvió para poderte profesionalizar en tu carrera hoy? No sé, porque ya sí que es cierto que ya había experimentado el nivel profesional en España, pero sí que es cierto que me ayudó a madurar mucho como persona y como futbolista. Al final, pues salir fuera te da la oportunidad de ver cómo trabajan en otros sitios, cómo se compara a España y yo debo decir que el nivel futbolístico de España es muy bueno. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, esta sincronía que tienen las universidades allí no la tenemos aquí en España. Al final, las universidades aquí en España son instituciones que trabajan pues, por su cuenta y si eres deportista, pues o te dan el nivel de deportista de élite, que por suerte lo tuve, o si no, pues apáñate para ir a las clases. Entonces. Sí, es que sí, la verdad que Estados Unidos en eso está súper adelantado y súper organizado y así, ¿verdad? Las instalaciones, todo, o sea, era una pasada. Luego, claro, hacías amigos del fútbol americano, hockey, tenis. Era una comunidad muy guay, la verdad. Y regresas y llegas directo a Valencia, Valencia. Y me ficha el Valencia. ¿Tú buscaste entrar ahí al Valencia? Yo, claro, a ver, prioritariamente después de haber estado fuera de España, pues me gustaba la idea de volver a casa. Entonces me salió la oportunidad de volver al Valencia, que es
obviamente un gran club Sí. y no pude decir que no. Entonces volví a mitad de temporada porque acabé la carrera, ahí te puedes graduar a mitad de año y en Sí. cuanto me gradué pues entré a mitad de temporada en el Valencia. ¿Tú realmente eres del Valencia o del Levante? O sea, del equipo. ¿A O qué- sea, ¿cómo creciste? Yo, Siendo... yo crecí como canterana en el Levante, entonces le tengo Ah, mucho vale, cariño vale. porque estuve muchos años en el ¿Y Levante. no te costó, o sea, como de que la gente te quisiera o te aceptara por eso? No tuve problema, la verdad. Ok. Eso sí que es algo que aquí en Sevilla he visto que, que es más complicado. Ya me lo han hecho saber, pero allí no Sí, hay. Sí que hay rivalidad, pero no tanta no, como ¿verdad? Sevilla Betis. Claro, sí, no, aquí sí, o sea, imposible, ¿no? Aquí es imposible por lo que he Sí, visto. Sí, 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 sí. sí. No Digo, hay al tanta. final te tratan bien, o sea, la gente, los Sí, aficionados te tratan bien, claro. o sea, yo veía con Andrés de que los del Sevilla lo saludaban y, o sea, les daba gusto verlo, pero sí, es como, o sea, Hay no mu- se te Yo no ocurra. había visto nunca tanta rivalidad, la verdad. Sí, 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 o Mientras sea sea, sana, sí, de que ni adelante. siquiera te vistas de rojo, ni siquiera, sí. Y eso no lo sabía. Y ¿No? no voy a decir que me gusta el rojo, claro, porque si no, no puedo. El verde me gusta muchísimo, Andrés ¿eh? decía, mira, Sandra, igual evita el rojo. Y yo así, pero yo qué tengo que ver, o sea, a mí qué me importa. Y así el otro que, mira, preferible no, y con Máximo también, o Sí, sí, sea, sí, sí. mi hijo le vale, o sea, él es muy de ponerse la del Barça, la del Real Madrid y así, o sea, porque a él lo que le gusta es el fútbol en Ujú. general, o sea, sí tiene a lo mejor su equipo, pero se pone la camiseta de todo el Claro, mundo. normal. Y sí, Andrés le dijo, o sea, imposible, estaba, ¿te acuerdas del Papu? Y iba en el colegio con nuestros hijos y su hija le gustaba mucho el fútbol y jugaba con nuestros hijos. Ujú. Entonces la querían un montón y de repente, si es que me dice, ay, ¿cómo se llamaba? La hija del Papu. Ay, bueno, pero me decía, me dice que me ponga que me va a regalar la camiseta. Coti. Y Andrés, no, o sea, imposible, tú no te la puedes poner, Máximo, así. Sí, Dice, sí, sí, es papá, pero increíble. yo no le voy a ir al Sevilla, solamente me la voy. No, es que no te la puedes poner, o sea, ¿cómo te No se puede, explico? no se puede. Pero bueno, qué bueno saber que eres de Levante. La verdad que sí, la verdad nosotros ahí la pasamos bien y no tuvimos como ningún Sí, problema con tengo la mucho gente. cariño. Al final me crié ahí, por así decirlo, en Claro. cuanto al fútbol y lo considero una familia. ¿Y regresas, estás en Valencia cuánto tiempo? Estoy en Valencia 5 años Ajá. y durante ese tiempo pues vivo en casa, con mi familia, mi pareja. Sí. Y luego llega un momento pues que sale la opción de viajar a Japón. ¿Cómo fue eso? ¿Te buscaron? Sí, recibí la oferta y de las ofertas que tenía pues lo valoré y dije, madre mía, me parece un país muy, muy interesante al que viajar. Claro. En cuanto a fútbol, me parece que tienen mucho talento y no se conoce mucho en Europa, Eso. porque al final la gente pues se queda quizás solo con lo que ven los mundiales y eso, pero yo sé que había investigado un poquito y al final las jugadoras japonesas son muy técnicas, rápidas y yo creo que también pues encajaba un poco con el estilo de juego y su perfil. Y me pareció pues una oportunidad muy guay, la verdad. ¿Y son muy altas o no? No, son Ah, como yo, por eso te lo okey, digo, okey. porque si hubiesen sido altas a lo mejor me lo hubiese pensado, pero son muy bajitas. ¿Y tú Son, sabes dónde te vieron? O sea, ¿cómo te encontraron o cómo al buscan los final, japoneses? la red de scouting, de Ah, representantes y todo okey. eso en España pues está internacionalizando mucho y pues al final las jugadoras llegamos hasta allí. A mí me sorprendió, la verdad. Háblame de ese día en el que viajas a Japón y llegas, o sea, ¿ya habías ido o no? No había ido nunca. Y Tenía pendiente llegas, visitarlo. ¿está padrísimo o qué? Yo Yo, también quiero está ir. muy guay. ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo lo recomiendo para viajar ¿Sí? mucho. ¿Cuántos años estuviste ahí o cuánto Un tiempo? año, una temporada, Okey, una temporada. okey. A ver, llegas ahí, ¿y qué pasa? ¿Vas tú sola? Voy yo sola. Claro, ¡Qué claro, nervios! claro. Voy yo sola, pero bueno, me recoge uno de los directivos del equipo en Sí. el aeropuerto y desde entonces pues nos ponen, por suerte había otra española, entonces fue un Ah, poco más. sí. Nos ponen una traductora, Okey. porque allí los japoneses el inglés Nada, no, ¿no? Sí, sí. no lo hablan, no lo hablan. Yo pensaba que un poquito, pero nada, o Sí, sea, no, me dicen di que está cuenta. más fácil las señas que otra Sí, sí, cosa. sí. Yo Sí. iba con el Google Traductor en el móvil todo el rato porque no se enteraban los pobres. Y nada, desde que llegué, pues el club a las extranjeras, a cada una pues teníamos un traductor Okey. y era nuestra sombra, básicamente. Entonces,
las primeras semanas, pues yo estaba con la cabeza, porque claro, es un idioma completamente diferente, luego vete al súper a comprar o cualquier cosa, o sea, así con la cámara para traducirlo, para buscar, aunque fuera, yo qué sé, el pan, bueno, el pan Claro. justamente, pero ¿Dónde llegaste a vivir? O sea, como en, que en- con el equipo o en no, un departamento. vivía yo sola. Dios. Sí, viví O en sea, la ciudad de Sendai, ok. que está en el norte de la isla, Sí. y encima es una parte que no es muy turística, porque la parte turística de Japón es el sur. Entonces, claro, yo me Oh, acuerdo que iba por la calle, a mí la gente se me quedaba mirando porque era como, ¿qué eras hace un por bicho aquí? raro. ¿Qué hace por aquí un extranjero, sabes? O Sí, sea, sí, porque no sí. era una zona muy turística y bueno, pues se ve que solo van allí trabajadores. Ok. Y nada, eso. Al final nosotras nos movíamos, pues en el campo constantemente teníamos a la traductora para que nos tradujera todo lo que decía el entrenador. Las jugadoras sí que intentaban pues un poco pues más, pues un poquito con el inglés, nos Ok. aclarábamos más, Sí. pero sí. Al final ya en el campo todo es igual, ¿no? Claro, al final en Ok. el campo pues yo me aprendí 3 o 4 palabras Sí, para lo básico, sí. pero el fútbol El es un fútbol en idioma todos lados. mundial, entonces... ¿Y cómo es la liga ya? O sea, ¿sí se ve mucho el fútbol y todo? Pues cuando yo fui, creo que era, si no recuerdo mal, el tercer año Ajá. que jugaban como liga profesional. Ok. Es una liga pequeñita todavía porque creo que éramos 12 equipos, si no me equivoco, pero que están invirtiendo muchísimo, porque así como en España todavía hay equipos que no juegan en estadios o está el tema, pues el fútbol femenino todavía no le dan ese espacio en estadios grandes. Sí. Allí los estadios en los que jugábamos era una pasada, o sea, eran los estadios de los chicos al final también. Ah. Entonces, teníamos de todo. La verdad es que llevaba muy poco tiempo la liga, pero algo que tienen los japoneses es que si van a hacer algo, ellos lo hacen ¿Ah, sí? bien, Ok. desde cero, o sea, a tope. Entonces, Y estaba tenían, guay. o sea, por ejemplo, estaba muy profesionalizado en el sentido de doctores, de fisios, ¿así o Sí, no? por lo menos mi club sí. Ah, Mi ok. club yo no he tenido ninguna queja porque estábamos súper bien atendidas. Teníamos un montón de patrocinadores que todas las semanas nos daban cosas, teníamos muchos actos. Cada vez que viajábamos, pues viajábamos o en avión o en el tren bala que llaman allí, que es como el AVE aquí. La verdad es que todo súper bien. ¿Y las japonesas hacían grupo o son más como que Eso sí ponen que debo su... decir que es diferente, Ok. porque en España nosotros somos muy dicharacheros, somos muy Sí. sociales y ellos sí que es verdad que son más herméticos. Ok. Entonces eso sí que fue a veces un poquito de choque, Claro. porque sí que es verdad pues que yo no me puedo quejar porque desde el principio siempre nos han intentado ayudar, pero sí que era como que les costaba más pues quizás a salir a hacer planes o eran como más introvertidas, un ¿Ah, poquito más sí? herméticas, sí. ¿Y había momentos en los que tú te quisieras regresar? Como que decías, "Puta, ¿está complicado esto o no?" A ver, regresar no, pero sí que es cierto que no todo es de color rosa cuando vas fuera. ¿Sí? Porque al final la cultura japonesa es asiática y es muy diferente a la occidental. Entonces tienen costumbres mm, muy diferentes y sí que es cierto que a veces pues se hace un poco duro. Porque Claro. además estás muy lejos de casa, no puedes permitirte, si estoy mal, pues, oye, me voy a ir 2 días a casa, cojo un avión, no, porque allí coger un avión era viajar un día entero. Claro. Estaba complicado. Entonces ¿Cómo sí que, viajabas? ¿De dónde a dónde? desde España, Sí. pues creo que la primera vez fue desde Barcelona a Turquía, si no me equivoco, y de Turquía ya a Tokio. Y después en Tokio cogía, eran El 2 o 3 tren. aviones de normal. Ah, O si no, viajaba de Valencia a Pekín, creo que era, sí. y de Pekín a Tokio. Y luego de ahí, pues Sí, el no, tren. venir estaba No, complicado. estaba complicado. Ok. Era literalmente 24 horas de viaje. Sí. Entonces, por ejemplo, allí no tienen las navidades en sí. Eso fue complicado. No tuvimos el parón de... Por suerte pudo venir mi Ah, familia a verme, ok. pero allí las navidades no se celebraban y era un momento para mí, a mí las navidades me encantan. Claro. O sea, yo me decoré hasta mi apartamento con el árbol de Navidad y El todo. único departamento Sí, decorado, me ¿eh? compré un arbolito, sí. Entonces, pues hay momentos que son complicados, sobre todo cuando son de familia y tal, Claro. pero bueno, es lo que tiene. ¿Y cómo es la liga en tiempos? O sea, es igual, También son era los... diferente. ¿Sí? Allí empezábamos en agosto y luego parábamos en finales de noviembre, creo que era,
y había un parón como de 2 meses porque hacía mucho frío allí. Mucho frío, Ah. nevaba mucho. Pero en ese parón, ¿no entrenan o sí? Sí que entrenábamos. Ok, De hecho, nos fuimos de States a Tailandia, ok. que fue una diferencia de temperatura enorme, porque Ay, qué claro, en padre. Tailandia fueron casi Ah. 30 grados de diferencia. Yo estaba que decía, madre mía. Entonces estuvimos como pues prácticamente 3 o 4 semanas en Tailandia entrenando y Wow. luego ya pues cuando ya bajó un poquito más el frío volvimos y bueno, nos llegamos a entrenar que había que quitar la nieve del campo porque estaba O sea, hasta nevaba y así de nieve. todo. Sí, sí, sí. ¿A cuántos grados más o menos bajaba? No sé, llegamos a estar a -10 o así, creo. Sí, sí, ¡No! sí. Donde yo estaba O hacía sea, mucho frío. congelado. Hacía mucho frío. Me tendría que haber ido para el sur. Si lo llegara a saber antes, hubiese ido a otro equipo, pero no lo sabía. Hacía mucho frío en invierno, sí, sí. ¿Y qué es lo que más te costó al adaptarte allá? Pues yo creo que lo de las personas, la gente, porque al final, ya te digo, por suerte coincidimos varias internacionales, entonces no fue, pues salíamos por ahí también a comer, a probar Ah, sitios, a visitar. Pero yo diría que eso, porque al final choca. Yo al final pues también me gusta ser una persona de claro. salir a tomar algo, un café por ahí, hablar con tus amigas, tal. Y sí que es verdad pues que ellas a veces se encerraban un poquito, pero bueno. ¿Hiciste amigas japonesas o no? Mantengo ¿Relación? relación, Sí, pero el resto, pues lo típico de si pasa algo, nos mensajeamos y tal, sí. pero... Pero Y ya. con mi traductora, que para mí Ah, sí, claro, tu fue como mi ángel. madre. Fue como mi madre porque fue Claro. nuestra salvadora en muchos momentos. Sí, 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 Claro, pues sí. es que aparte se vuelve tu incondicional, ¿no? Claro, Para todos encima lados. ella era como, ella había estado en Estados Unidos Ah, viviendo, como que entendía un poco más nuestra cultura occidental, porque es que, claro, había cosas, no sé, no sabría decirte ahora, pero que la forma de funcionar, sobre todo en el trabajo, es que los japoneses con el trabajo son muy estrictos. sí. Y mira que el fútbol no es un trabajo que digas, pero eran muchas normas que, pues, que ya nos las hacía más Claro. para que las entendiéramos y eso, porque Sí, como el más tema de la jerarquía. autoridad allí, al entrenador, el respeto, Ah, ¿sí? las jugadoras mayores siempre tenían prioridad también para todo, o sea, Ah. cómo tenías que llamarles, dependiendo si eran mayores y eso. ¿A las Sí, sí, sí. jugadoras? Ujú, ujú. Ándale, yo Sí, no sí, sí, sabía sí, eso. sí. Tienen muchas, Dije, claro, sí, sí, no sí, manches. tienen muchas micronormas que, claro, tú al final ¡Wow! no llegas allí y no Claro. las sabes. Entonces, a veces pues era como, ¿Y cuando llegas te explican todo esto? no, Ah, te claro, esa es fuiste la dando cosa, cuenta así claro. de, Por aquí eso, nadie se sienta al lado de ella. claro, por eso te digo que a veces chocábamos un poco, no chocábamos, pero era No como, manches, yo qué no lo fuerte. sé, me lo tienes que explicar. ¡Ah! Claro, para Claro. ellos es lo normal Por y tú ejemplo, te llegas de acá. pongo un ejemplo. Mañana tenemos que ir al médico a hacer una lista del orden. Sí, Yo veo que se apunta una, digo, bueno, pues voy y me apunto yo también. claro. Y me viene al rato una chica y me dice, es que te tienes que esperar a que se apunten primero las mayores. Y ya luego va por orden y yo. Claro, yo digo, porque se me Ay, quedan qué raro. mirando. Sí, Es como que hay mucha jerarquía. ya. Mucha jerarquía. ¿Y eso lo viviste, o sea, lo ves como algo bueno o no? Digo, porque yo ahorita me lo cuentas y digo, ¿qué onda? O sea, son del año de los cavernícolas o qué, pero no sé cómo tú lo hayas A vivido. ver, yo soy partidaria del respeto y todo Sí, pero en cuanto a, pues, a los mayores y todo eso, pero algunas cosas me parecían excesivas. ya. Pero bueno, al final estás allí y te tienes que adaptar. ¡Ah! Qué Ujú. raro. Sí, 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 eso sí sí. me llamó la atención, ¿eh? ¿Y con el profe? O sea, con el entrenador, Con el entrenador ¿cómo bien, era? a ver, Ah, también era encima ¿y era bastante japonés? mayor, era japonés, sí. Entonces era como, a ver, vamos a ir poco a poco a ver cómo... Pero bien, al final yo siempre que hablaba con él o él quería hablar conmigo estaba mi Ah, traductora de por ok. medias, porque si no, no lo entendía, claro. Ah, ¿él no habló inglés? No, 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 Ah, no habla inglés nadie. wow. Sí. Pero a la hora, o sea, por ejemplo, ahora a la hora de entrenar y todo, ¿son los mismos ejercicios y así? ¿O hay diferencia hasta para hacer los El ejercicios? entrenador estaba explicando y al lado yo tenía la traductora. Ay, no, qué Sí, sí, complicado. claro. Y encima éramos varias internacionales. Hubo un momento en que había 3 traductores a la vez. Una coreana, Sí. Ah, la Miki, que coreana. era la que nos traducía a nosotras, Sí. que traducía en inglés,
y luego sí que vino más adelante otro chico que nos traducía en español. Ah. Entonces eran 3 personas traduciendo a la vez. Eso era. Y tú, por ejemplo, cuando te invitan a ir a Japón, ¿te imaginaste todo esto? O cuando ya llegaste dijiste, no jodas, todo esto está pasando aquí. A ver, yo sé y sabía qué tipo de cultura era y quizás algunas cosas, pero claro, O sea, yo no tenía ni idea. O sea, hasta que ahorita no que vas me allí, cuentas. no. ¡Eh! Claro, claro. Qué simpático. Luego sí que es verdad Necesito ir. que vas a los sitios y te tratan súper bien, son ¿Sí? súper hospitalarios. Sí, sí, sí. O sea, la gente en la calle y así. Sí, 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 muy Ok. educados. O por ejemplo, mira, otra cosa curiosa, en el metro o en el tren no se podía hablar ni llamadas ni nada porque la gente se dormía ahí, claro, como trabajan tanto, el tren estaba lleno de la gente pues durmiendo. Entonces, claro, no podías entrar hablando por teléfono ni nada, el tren estaba siempre en silencio. Y te lo tenías que poner en silencio el móvil, no te podía sonar. No. ¿Mm? Es muy curioso. Ay, pues Sí, mucho, sí, sí. ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¡Guau! Imagínate, llegas Claro, a yo tu una país y vez. es como, ¡ah! Sí, 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 nosotros aquí que vamos, que somos súper. No. Pero por ejemplo, la comida también A lo súper mejor te buena. A mí la comida me acostumbras. encantó. ¿Sí? Sí, la comida súper ¿Encontrabas, buena. por ejemplo, restaurantes españoles así o no? No, ni uno. Ya. Ni uno. Mexicanos sí. ¿Ah, sí? Mexicanos Fíjate. sí. Qué chistoso. Pero no. Encima es que donde yo estaba era como bastante Ok. japonés a tope. ¿Y qué comía? O sea, como un día normal que ibas a comer, o sea, porque nosotros, o sea, pensamos en Japón y es como sushi y así, pero había más cosas. No, no, de hecho ellos, o sea, sí, claro que comen sushi, Sí. pero pues ellas estaban acostumbradas pues a comer como muchas cositas, pues arroz siempre. Ok. Y luego la sopa de miso, Ajá. también muy famosa, siempre. Esas 2 cosas no podían fallar. Y luego pues a lo mejor pues tenían un poquito de pescado, un poquito de verduras, un poquito de carne. Y Ah, eso se lo comían también para desayunar. ay. Que claro, eso fue, ahora que lo pienso, eso fue un choque bastante para el tema de cuando viajábamos fuera. Yo estoy muy acostumbrada de normal a tener un desayuno antes del Sí, partido, pues X cosa. sí. Allí, claro, yo cuando bajé el primer día y me vi un trozo de lubina, un trozo de, no sé, de merluza, de tal, sopa de miso, y digo, yo no puedo desayunar esto. Claro. A mí Yo tráigame un digo, pan con jamón. claro, yo digo, o unos huevos revueltos, Claro. aunque sea. Y huevos revueltos, lo dijimos y desde entonces siempre Ya teníamos ponían. como nuestros huevos revueltos aunque fuera Claro, es para que sí está desayunar. pesado. Digo, por ejemplo, a mí me pasó que no es Japón, pero cuando yo me vine a estudiar la primera vez a Madrid, Ujú. yo llegué a una casa y claro, yo me quedé dormida y con el jet lag me desperté como a las 2 de la tarde, 3, ¿no? Y entonces despierto y me hacen, o sea, cuando yo llego a la cocina, me dice, te voy a cocinar algo rápido. Y me hace un huevo, o sea, para mí es un omelette, ustedes creo que le Sí, llaman tortilla, tortilla. con gambas, como gambas chiquitas, unos Camarones, camaroncitos sí. chiquititos, así. Y yo decía, a las 3 de la tarde, huevo. Nosotros desayunamos huevo en Sí, México, sí. no comemos huevo. Y entonces, y yo le hablé a mi mamá, yo, mamá, es que me dan huevo con camarón para comer. Hombre, eso así de primera, la verdad es Claro, que y claro, y ahora que estoy aquí, o sea, ya después digo, ya me vine a estudiar sí, más veces y luego con Andrés y así, ya entendí un poco, pero sí la primera vez, o sea, sí, imagínate, si a mí me paso de México aquí, a ti, o sea, de aquí a claro. Japón, Yo me que es un quedé que mundo dije, completamente no diferente. puedo. Claro, Algas, wakame, no sé qué. Y digo, no puedo, no puedo, no puedo. ya, O pero sea, ya que sí, que, después no, te que usa. me gusta, pero no Sí. es mi comida para antes de un Claro, partido. O claro. sea, Sí, sí, sí. pero bueno, Y estás un año y te regresas tú. me O sea, vuelvo, sí. ya porque había acabado el contrato o te quisiste Sí, regresar. a ver, yo firmé por un año Sí, y nada, al final cuando acabé el contrato pues decidí volver sí. y fue cuando fiché por el Villarreal. Estuve Ah, el año ok. pasado allí en Villarreal jugando. Sí, Bueno, vivía en casa, o sea, me desplazaba allí todos los días. sí, Y nada, estuve un añito en Villarreal sí. y ya este año pues ha sido cuando he fichado por el Betis. Estuviste un año en Villarreal, que Villarreal es el que está cerca Está de cerca de Valencia, Valencia. Ujú, ¿ok? ujú. ¿Y vivías en Valencia? Y vivía en Valencia. Ok. Y Ujú. ahí estuviste un año, que están también en primera. Están en primera ref, igual que el Betis Ah, ahora. ok. Sí, Ujú. sí, sé que el Betis ahora. Ok. ¿Y de ahí tú buscas venirte para acá? Sí, de ahí sale la opción de venirme a Sevilla Sí. y me pareció, porque en Sevilla, la verdad es que siempre la había tenido como una ciudad también pendiente
De visitar, porque he estado muchas veces para jugar a fútbol, porque cuando jugábamos aquí contra el Sevilla o el Betis he estado muchísimas veces, pero nunca había tenido la oportunidad de visitarla ni de poder estar aquí. Y dije, cuando salió la opción, el Betis, por supuesto, es un club que me parece pues impresionante, y dije, pues Ya. adelante. ¿Les es fácil para ustedes? O sea, ¿se acostumbran a tantos cambios? Es lo que tiene el fútbol. Ya. Al final, yo me siento privilegiada porque sí que es verdad que cuando he estado en España, de hecho, es la primera vez que salgo de casa estando en España. Okay. Yo siempre he estado, pues, Levante, Valencia, Claro. Villarreal, pude tener la oportunidad de ir desde casa. Sí, Y esta vez es la primera vez que salgo fuera de casa en España. claro. O había sido directamente a otro país. Sí. Entonces está siendo como mucho más sencillo, en el sentido también de que es mucho más fácil viajar de Sevilla a Valencia, si en cualquier momento quiero ver a mi familia o a mi pareja. Claro. Pero sí, a ver, al final te tienes que adaptar a los cambios. El Claro. fútbol es así. ¿Tu pareja sigue en Valencia? Sí, ella trabaja allí en Valencia. ¿Y aunque te fuiste a Japón y todo? No, porque ella trabaja, entonces, Sí, qué claro, complicado. sí, Sí, eso sí relación está a distancia. difícil. Bueno, o sea, porque aquí, bueno, no está tan lejos, pero No, allá, aquí hemos podido ya vernos varias veces, claro, pero allí sí, pues eso fue otra cosa, claro, qué complicado. complicado. También, al Sí, final, cuando estás fuera, pues también ya, aprecias el volver a casa. claro, sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia más grande entre los vestuarios de Japón y de aquí, que tú has notado? A ver, yo es que al final aquí yo estoy con mis compañeras y pues estás de bromas, es que te entiendes perfectamente. Allí, claro, el nivel la barrera del lenguaje Sí, era muy importante. O sea, aquí es que, y encima en Sevilla, que son todos súper salados, que digo yo, es que tienen un arte. Entonces es como que, de verdad, sí, yo me he sentido súper integrada, súper rápido y muy a gusto. Entonces, yo diría que sobre todo pues el calor de la gente de España se nota mucho cuando sales fuera. ya. ¿Y en Japón dices que había otra española? Sí, había otra española. ¿De aquí también? Digo, Sí. ¿de Valencia? No, ella era de Albacete. Ah, ok. Albacete. ¿Y te gustaría, por ejemplo, irte a la liga, no sé, inglesa o a lo mejor a la mexicana, que ahorita hay muchas que se están yendo también a México y Sí, tal? la verdad es ¿Lo has que pensado? lo de México sí que lo había pensado, ¿Sí? porque es un país que me gustaría mucho visitar y sí que es verdad que está habiendo ahora mucho movimiento de jugadoras españolas allí. Entonces, oye, yo digo, nunca digas nunca. O ¿Sí? sea, a mí me gusta, ya he tenido la experiencia de salir de España y no me importaría salir otra vez, la Es verdad. que se te hace fácil a ti, ¿no? O sea, bueno, también como te fuiste a Estados Unidos, A ver, no o sea, es fácil, te pero gusta. es que el fútbol para mí eso es algo que sé que cuando acabe de jugar a fútbol quizás no vaya a tener esa oportunidad. Claro. Te da la oportunidad de ver países nuevos, conocer a gente nueva y encima, yo lo siento, pero es que es jugando a fútbol, o sea, Claro. que es una maravilla. Sí, No es que te vayas a picar piedra, que digo yo, entonces claro. me parece una oportunidad mientras dure, Ya. no me importaría, la verdad, otra vez. ¿Es difícil un vestuario de puras mujeres? Difícil. Diría que un Yo me vestuario... peleo en todas las comidas con mis amigas, con ella, sobre todo. Yo diría que un vestuario de todos chicos es más sencillo, ¿no? Sí. Como todo más sencillo, sí, no sé cómo decirlo. Entonces nosotras somos más complejas. Sí. Le damos muchas vueltas a algunas cosas, pero por otro lado también creo pues que como hablamos mucho, pues cualquier cosa pues se soluciona también hablando. ¿Ah, sí? Pero, a ver, obviamente pues como en todos los vestuarios puede haber rifirrafes, pero yo por suerte no he tenido ningún problema nunca con nadie, entonces... Siempre, por ejemplo, la mediadora es una de ustedes mismas. Sí, Digamos, sí, si sí, hay sí, algún normal, sí. conflicto o así, Sí, es sí, entre sí. ustedes mismos. Sobre todo suele ser la figura de la capitana. Ah, La capitana o las jugadoras más mayores. sí, Sí, son como las que van marcando, pues oye, esto que has hecho está bien, no está bien, a la próxima no tal. Es como que nos autogestionamos bastante. claro. No, por lo menos yo, todos los años que llevo jugando fútbol, cualquier cosa o problema que ha habido lo hemos gestionado con el grupo. No ha hecho Ya, falta llevarlo al claro. cuerpo técnico ni...
Y estos temas, por ejemplo, o estas como dificultades que existen entre las mujeres, también los veías en Japón, por ejemplo, que dices que hay como tanta jerarquía o hay menos. Yo diría que menos, porque como estaba Claro. tan No le marcado, puedes hablar a la de arriba. claro, era como que estaba todo el mundo sabía dónde tenía que estar en cada momento y algo que no les gustaba nada a los japoneses es el conflicto. Entonces es como que Ah, si había algo que no tal, mira, me callo y ya está, y me lo trago. Y eso aquí no pasa. no. Claro, aquí tú ves, jolín, algo que quizás no ves justo. Eso me parecía, eso no estaba muy de acuerdo, porque si Sí, ocurría algo que injusto o cualquier cosa, a mí yo lo siento, pero por mucho que tú seas la mayor o tal, claro. Sí, ¿no? el respeto te lo Libertad, ganas claro, con respeto. claro. Entonces, pero Sí, yo bueno, así lo veo como mm, un poco limitarte, ¿no? claro, Sí, yo no. es que veía a las pequeñas y era como a veces casi, no, como demasiado predispuestas para las mayores. Es Claro. como hasta cierto punto. Sí, sí, Ay, sí. necesito ir a Sí, analizar el entonces, punto. sí, 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 sí. Este, algo, que te iba a preguntar algo de eso, pero bueno, ahorita me vuelvo a acordar. Y en el tema del fútbol femenino, ¿has visto que ha evolucionado bastante o has visto como que evoluciona, se estanca, evoluciona, se estanca? A ver, yo ahora que llevo, pues eso, acabo de cumplir 29, Sí. 23 años jugando a fútbol, Un montón. he visto mucha evolución. ¿Sí? Mucha, mucha, mucha. Sobre todo noté mucha evolución ya cuando me fui a Estados Unidos y volví, porque fue el boom de empezar a retransmitir más. Ya habían retransmitido algunos, pero ya se empezaron a abrir algunos estadios, se grababan ya todos los partidos. Hace poco ya la categorizaron como liga profesional, profesional aquí en Claro. España. Entonces, sí que es verdad que quizás ahora ha habido algún momento de estanque, Sí. pero lo que ha avanzado es una barbaridad. Yo me acuerdo que en el Levante, cuando estábamos entrenando, que ya éramos el primer equipo, quizás compartíamos hasta mitad campo con otros equipos que estaban entrenando. O sea, de un campo entero, mitad campo para ti, Ah, mitad campo para... O sí, llevarte tu propia botella. Bueno, eso quizás todavía pasa en algunos equipos, pero no en primera división, de llevarte sí. tu propia botella. En cuanto a viajes, por ejemplo, también ha mejorado. Yo recuerdo mi primer viaje en el Levante, que fue a Vigo, si no me equivoco, 13 horas de autobús. Y luego juega, Sí, claro, no, ¿cómo juegas así? Que todavía pasa, ¿eh? Hoy en claro. día, porque el tema de los viajes es algo que todavía se tiene que mejorar bastante, pero si quieres que mejore la calidad del fútbol y pues que al final las jugadoras lleguen descansadas y se vea un mejor fútbol que a la gente también le guste, Ya. esas cosas hay que mejorarlas todavía. Veo que muchas, o sea, estudian, trabajan y juegan y así, ¿no? Digo, poco a poco veo que ya se están dedicando solamente a jugar y Ujú, pueden permitirse no tener que trabajar o ujú. tener un segundo trabajo o así, ¿no? Entonces, ¿crees que en algún momento va a llegar? Volvemos a lo mismo, no quiero comparar ni que tenemos que ser iguales a los hombres ni nada, pero sí en esto como que tomarlo como punto de comparación o de partida, el decir, vamos a llegar a lo que los hombres son o el fútbol Claro, masculino, sí. de poder, pues sí verse. El otro día estábamos hablando con Priscila y me decía, no, es que yo estaba de panadera y a la vez Mm, jugaba y no sé qué, y para ir al mm, mundial me tuve que pedir mm. permiso y tal. Que en algún momento no se necesite y que las niñas que vienen de abajo, o sea, las chiquitas en algún momento digan, ah, no, pues yo voy a jugar y eso es mi sueño, me voy a dedicar a eso y voy a poder vivir de ser futbolista. Sí, a ver, yo creo que con los años ha mejorado muchísimo. O sea, Sí, yo por suerte cuando empecé, pues obviamente estaba cobrando que me daba para gasolina, para el coche. Pero bueno, vivía en casa de mis padres y pues no no tenía importaba, ningún claro. problema. Pero claro, eh, es algo que también es necesario, pues si queremos que el fútbol femenino mejore, porque ¿cómo va a llegar mejor una jugadora descansada? Claro, Si ha hecho un turno de 8 horas por la tarde y luego tiene que irse a entrenar, o si se puede dedicar plenamente al fútbol. Entonces, con todo el tema este del salario, obviamente, porque hay mucho de, no, pedís cobrar lo mismo. No. Lo que se pide son unas condiciones de trabajo claro. similares.
y que a partir de ahí, pues que obviamente, pues cuando vaya más gente a ver los partidos y cuando se genere más, pues ir acompañándose con los salarios. Pero tenemos que llegar pues a esa igualdad de condiciones, pues por ejemplo, que ya se empiecen a jugar todos los partidos en césped natural, que no tengas que jugar en césped artificial, que puedas viajar el día de antes para jugar el partido, que no sea el viaje en el mismo día y que en efecto pues al final el tema de los salarios, pues que sea un salario básico, mínimo, como cualquier otro Claro, trabajador que puede vivir de ello y llegar a final de mes. No estamos claro, ni diciendo ni acercarnos a ellos. sí, Al final el fútbol masculino hace 50 años no era como es ahora. ya, O sea, sí, es ellos verdad. llevan por delante muchísimos más años, obviamente, claro que están ahora mismo en otro ámbito. El fútbol femenino que lleva andando muchísimos menos años. Claro, En 20 30 años yo creo que vamos, la diferencia a lo que se es tiene que ahora notar, será abismal. claro. Pero estamos en un momento en el que la gente pues se crispa mucho porque tal, no sé qué. No, yo estoy pidiendo que si se está entrenando aquí, pues bueno, pues que nosotros también podamos entrenar y que al final pues podamos dedicarnos a esto, quien quiera, únicamente a esto. ¿Cuál es el mayor reto que tú crees que hay ahorita para poder llegar a eso? Yo creo que todavía, y ha mejorado mucho, se ha arraigado mucho desde hace años la idea de que el fútbol era únicamente pues para hombres. Ya. Entonces es como que ha costado mucho romper esa barrera. Mm. Lo que yo te decía, de pequeña yo no tenía equipos para entrar con chicas. Ahora, o sea, y yo que no soy mayor, pero quiero decir, ya veo en mi equipo gente de 19 20 años, vienen pisando muy fuerte. Al final, ahora ya hay muchísima más base, mucha más cantera de Ah, chicas. Entonces, esas niñas con los años van a acabar en la liga profesional, el nivel va a aumentar porque esas niñas desde pequeñas, la preparación que hay ahora, desde pequeñitas, o sea, eso te iba a antes preguntar, que yo qué iba te a entrenar sorprendía. y a lo mejor pues era, yo qué sé, lo típico de, pues venga, vamos a hacer unas paredes, unos pases, acabamos con un partidito. Ahora desde pequeñas les meten unos conceptos que yo te digo, madre mía, a lo mejor ¿Ah, no sí? lo sé, claro. Wow, O sea, tácticas, jugadas, posiciones, movimientos. Entonces, todo eso pues está cociendo ahora y claro. en 5 o 10 años pues habrá mejora. Entonces, es cuestión de tiempo y paciencia y que la sociedad no se agobie con ni se quede con la idea de queremos, no, queremos que Ya, nos des nuestro tiempo, nuestras herramientas de trabajo y sí, que nos podamos dedicar a ello. al 100%, claro. ¿Esto tú lo ves equilibrado en todos los equipos o No, depende del equipo? claro, ese es otro tema. El presupuesto, pues obviamente no es el mismo, por ejemplo, para un Barcelona que para un Granada o el Sí, Atlético de Madrid, Real Madrid, que ahora mismo pues, son los equipos que más presupuestos tienen porque también constan de la ayuda de la parte del masculino. claro. Entonces sí que hay diferencias, pero para eso, por ejemplo, pues se hizo el convenio hace unos años en el que marcaba pues unos mínimos de lo que se tenía que dar a las jugadoras por contrato. Ah, ok, ok. Pero claro, eso luego no quita que obviamente, pues, si alguien tiene más presupuesto, pues va a traer a gente que puede Claro. cobrar muchísimo más y que entonces, pues, mejores jugadoras. ¿Y les ayuda a ustedes, por ejemplo, el estar saliendo como ahora que Jenny Hermoso se fue a México? Entrevisté también a una que se llama Irene, Ujú. que está bella. Le digo, ay, me encantó ella. Que también se fue, o sea, ¿les ayuda a ustedes como que el que vayan allá, el que tengan experiencias diferentes y así o no? Sí, yo creo que sí. O sea, tanto como españolas que vayan a otros países como gente de otros países que vengan a España. Al final es una forma de enriquecer la liga Claro, española que yo creo que tiene un nivel altísimo. sí. Y bueno, el hecho de que jugadoras, creo que se está dando más, que jugadoras españolas pues salgan al extranjero y también pues se ponga en valor lo que es el fútbol español. Claro. ¿De qué manera pueden ayudar los aficionados o las aficionadas para que esto pueda mejorar o evolucionar más rápido? Pues yo creo que sobre todo asistiendo a los partidos. Mm, Asistiendo a los partidos, pues viendo también si no desde casa los partidos que se televisan. Al final es que yo lo digo, si te gusta el fútbol, es que da sí, igual que sea masculino que femenino. O ya, sea, obviamente, claro que hay diferencias en cuanto a, pues por tema de cuerpos biológicos, velocidad, tal, pero es que es el mismo deporte. O sea, ya.
es que tú puedes verte ahora mismo un partido de la primera división femenina y es que da gozo. O sea, al final es que este trabajo que te estoy diciendo de el Barcelona lleva años ya entrenando quizás 2, 3 veces al día, pues es que esas cosas se ven luego en el campo. O sea, la Sí. calidad de juego ha mejorado muchísimo y pues nada, hay que intentar mantener a los aficionados que ya estaban desde hace años siguiendo el fútbol femenino e intentar atraer más. Y eso también juega un papel, pues todos Claro. jugamos un papel en intentar ayudar a que eso ¿Y aumente. por qué crees que, o sea, porque hay mucho aficionado en el fútbol masculino y en el femenino todavía no hay tanto como, y como dices, al final les gusta el fútbol y apoyan al equipo porque realmente apoyan al Betis o apoyan al Sevilla o apoyan al Real Madrid? Ahorita estaba haciendo un poco una comparación, no sé, yo no soy muy de ver partidos de fútbol, la realidad, pero no sé, me gusta el patinaje. Tampoco es que sepa patinaje, pero me gusta verlo. Y, o sea, a mí me da igual si es una mujer o un hombre, tú lo ves y listo, ¿no? Claro. ¿Por qué en el fútbol existe como esa, no sé cuál es la palabra, pero no Sí. veo a las mujeres, pero sí a los hombres, o apoyo al masculino, pero no al femenino? Lo voy a decir claro, yo creo que es todavía la barrera del machismo. O sea, y no hay Sí, más. O sea, sí que es verdad que creo que se ha evolucionado muchísimo en España en ese sentido, pero todavía está esa barrera. Gente que simplemente ya escucha que es fútbol femenino y no le da ni la oportunidad. claro. Otra de las cosas, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, el apoyo al fútbol femenino allí es una pasada. O sea, pero aficionados hombres, mujeres, niños, niñas. Ya. Y dices, ¿por qué en un sitio sí y en otro no? Yo creo que al final pues es tema de cultura, sociedad, al final pues también se va evolucionando como sociedad y creo que se ha dejado atrás bastantes barreras en ese sentido, pero que todavía Todavía, pues... sí, Ujú. sí. Pero bueno, ahí es donde estamos Sí, impulsando a nuestros hijos para acabar con eso. claro que sí. Ya unas preguntas así más rapiditas. Claro. ¿Cuál es el ritual que nunca puede faltar antes de salir a jugar? Pues a ver, a mí el día de partido me gusta estar tranquila. O sea, no me gusta incluso la noche de antes. No puedo salir a cenar por ahí, nada. Yo me gusta seguir mi alimentación, me gusta pues levantarme tranquilamente. Mi café es súper imprescindible. O sea, ¿Ah, soy sí? una obsesa del café. Y nada, pues cuando llego al campo no hago nada en particular, pero sí que es cierto, pues nada, pues que me gusta concentrarme, me gusta salir al campo antes del partido, ver cómo está, pues hablar con las jugadoras. Y en cuanto a ritual, lo único que te diría es que siempre me ato en el mismo orden las botas, primero a la izquierda, luego a la derecha, pero ¿sí? luego no tengo nada más. Y si no lo haces, te causa como... Me gusta, sobre todo, y me las ato súper fuerte, que a veces digo, el pie se me va, pero aunque las lleve atadas a muerte, antes del partido me las vuelvo a desatar y me las vuelvo a atar. O si hay un paro en el descanso, igual, me las desato y me las vuelvo a Ay, atar. qué No sé, es simpático. algo que ¿Siempre lo has siempre lo tenido? hago. Es como que me gusta notar que Sí. están quietas. Estar segura de O que sea, amarró. no se escapan los pies. ¿Hay algo que te gusta hacer y que sorprendería a la gente si lo supieran? En cuanto al fútbol, No, o sea, de algún hobby que tengas o así. a ver, me gusta mucho leer. Te diría, quizás, no lo hago mucho, pero sí que me he ido alguna vez yo solo al cine, no sé si se sorprende, pero me gusta disfrutar también de tiempo en soledad, por así decirlo, pero soledad elegida. Entonces, Claro. me he ido alguna vez al cine sola, Ya. no tengo problema. Es que ustedes también es verdad que están mucho tiempo Sí. pues, con ustedes mismos. Sí, O sea, sí, se sí, tienen sí. que saber Tienes que entretener aprender. con ustedes. Como no te lleves bien contigo Sí. misma, No, bueno. tienes un problema. ¿Qué Sí, música sí. te conecta contigo misma? Pues me gusta la música indie, escucho también un poco de reggaetón a veces, techno, Ah. un poquito variado, la verdad. ¿Eres más de cocinar en casa o de perderte en un buen restaurante? Me encanta comer, ¿Sí? me encanta. Sí que es cierto, me gusta cocinar, pero soy un poco vaga, Sí. entonces es como que a mí si me dices de ir a un restaurante yo me voy de cabeza. ¿Sí? Me encanta probar comida, o sea, me encanta.
Ah, mira. Donde haya un buen restaurante. Sí, Cuando sí, sí, quieras sí. vamos. Encantada, yo me apunto. ¿Con qué tipo de personas te gusta rodearte fuera del fútbol? Pues con mi familia, con mi pareja, porque al final de viajar tanto también en los partidos, pues es necesario un poquito. Es como que el ritmo que llevas también a veces, como que a veces también quieres un poquito de tranquilidad. Entonces, pues amigas antiguas que tengo que cuando puedo a Valencia, pues también, cuando voy a Valencia, pues quedo con ellas y sobre todo, pues tiempo en familia. Ah, sí. Mm. ¿Eres gamer o cero videojuegos? Me gustan los videojuegos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu favorito? Pues ahora estoy jugando al Zelda de la Nintendo Switch. ¿Ah, sí? Sí, no sé. Mira. Me va por ahí. También me gustan mucho los Sims, desde pequeñita. ¿Y tú, por ejemplo, viajas con tu Play y cosas así? En el equipo ahora sí, viajamos Ah. con las que tenemos la Nintendo Switch porque podemos jugar muchas a la vez y jugamos Claro. al Mario Kart, pues a lo mejor cuando estamos en el aeropuerto Claro. muchas horas o en el autobús nos ponemos a jugar y bueno, pues pasamos el rato. Es que Andrés, por ejemplo, sí viajaba con su Play para todos lados. Y yo me acuerdo que Canales tenía hasta una pantalla, como era una maletita Sí, con sí, una sí, pantalla sí, y todo. seguro. Sí, y dice que varios los traían así en el camión. Claro, y puedes tal. jugar varios a la vez. Claro, para entretenerse, es que me suena lógico. Sí, sí, sí. ¿Eres más de leer, escuchar música o ver series? Leer, me gusta mucho leer. ¿Sí? Ujú. ¿Qué tipo de libros te gustan? Pues ahora me estaba leyendo uno de fantasía. Me gusta también de policías o de misterio. De pues tramas así un poquito de suspense y eso. Novelas en general. ¿Cuál es tu placer culposo que nadie se imagina? Uf, yo te diría que comer. Aunque eso se lo Lo que imagina sea. la gente. Pero es que de verdad, a mí la comida me cambia el mood. O sea, ¿Sí? buah, sí, 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 sí. Sí, O sea, a la verdad mí que si sí. me quieres poner contenta o cualquier cosa, ya no te digo un restaurante, pero una buena comida casera o... Claro. Aparte como Me que todo cambia. lo que lleva a una buena comida, ¿no? Sí, sí, La sí, sí. plática, el estar a Claro, gusto. estar con la gente que Sí. quieres, disfrutar el Disfrutar, tiempo. sí, sí. Yo también, yo creo que cuando me dicen, ¿qué es lo que más te gustó tu hobby? Le digo, comer, o sea, a mí también Claro, me o estás en encanta. una terraza, pasas la tarde ahí comiendo, después de Sí. comer te quedas, está charrando el café, la sobremesa que decimos. Sí, yo disfruto un montón cocinar porque les digo, es que al final es algo que me voy a comer yo, entonces cocino ahí con un A gusto gusto, y claro. cuando tienes tiempo, pues más, la verdad. Entonces digo, yo tengo tiempo, me cocino rico Sí, y sí, me sí. la paso muy bien. Ya es la última. Si pudieras describirte con un emoji, ¿cuál sería y por qué? Con un emoji. Pues yo diría que quizás este que tiene así la lengua un poquito hacia afuera. ¿Ah, sí? Porque sí, no sé, a mí me encanta reírme todo el rato y siempre estoy pues de bromas con mis amigas y eso. Entonces, Sí. para mí el humor es imprescindible en la vida y nada, y me tomo las cosas con mucho humor. O sea, sé reírme también mucho de mí misma Sí. y nada, y creo que el humor es súper importante para todo. ¿Y en el vestuario eres como que tú la que pone ese toque de humor? Yo y otra compañera, pero sí, a mí me encanta, o sea, me encanta que la gente esté a gusto, sacar sonrisas y Ah, qué eso está muy a bonito. gusto. Te voy a hacer ya la última pregunta, porque, o sea, más bien que quiero que le des un mensaje a las niñas que hoy por hoy empiezan a jugar fútbol. ¿Qué les dirías? Pues, ¿qué les diría? Les diría que aprovecharan la oportunidad, que al final, pues algunas hemos tenido la oportunidad de jugar de pequeños también, pero que las condiciones que hay ahora son una maravilla, que disfruten porque se lo merecen. O sea, al final creo que tanto niñas como niños merecen tener desde pequeños esas oportunidades. Claro. Y que disfruten a tope, que ahora mismo pues tienen referentes, por suerte, femeninos que yo no pude tener cuando era pequeña y que persigan sus sueños. Qué bonito. Y el otro día se lo decía justo también a Priscila. Priscila, sí, ¿no? Que la verdad que ustedes, digo, no sé si sean conscientes, pero están abriendo, o sea, o encaminando un mundo completamente completamente diferente para nuestros hijos. Entonces, la verdad, yo se lo decía, ustedes son conscientes de lo que el día de mañana van a lograr, o sea, van a contar nuestros hijos de esa historia, ustedes la marcaron, ¿no? Entonces, Totalmente. la verdad que está bien padre y nosotros como mamás, o sea, estamos súper agradecidas porque yo que tengo hijas, pues o hija, es como ese camino que les están abriendo diferente, de un mundo completamente diferente que, digo, ahora ya nosotros estamos creciendo, pero realmente no nacimos así, ¿no? Entonces,
hoy que te tengo aquí, te doy las gracias porque de verdad que tu vida, tus acciones hablan mucho, mucho más para nuestros hijos de lo que nosotros podemos imaginarnos. Así que Un placer. síguele echando ganas. Gracias.